La paz de Dios, hermanos, hermanas de la Iglesia de Cristo. Dios les bendiga, les guarde. En este martes 14 de septiembre estamos a 2 días en la República Mexicana de celebrar, todos los mexicanos, de recordar lo que es la libertad, la independencia que se realizó aquí en la República Mexicana. Y como hemos visto a través de los tiempos, el 15 se recuerda el grito de la independencia y el 16 es un día feriado, que es jueves. Nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, definitivamente respetamos lo que acontece en la República Mexicana, porque somos mexicanos. Lo respetamos, pero como el 16, cae en día jueves, el jueves es día que se ha propuesto en la Iglesia Cristiana Interdenominacional para reunirse los hermanos, ahora que ya estamos en amarillo, estamos, hermanos, reuniéndonos en el Buen Pastor a las 6:45. Ese es el motivo. No que por el 16 tenemos nuestra reunión, o porque es 16, día feriado en México, también nosotros tenemos descanso en la iglesia. O sea, no es así. Sí, hermano, es el jueves, es nuestros días de culto y obedeciendo a la palabra del Señor que dice, mira cuál bueno, cuál agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. O sea, a eso me refiero, y como también dice nuestro Señor Jesús, no dejándonos de congregar. Entonces, jueves 16 tenemos nuestra reunión de jueves, hermano, a las 6:45 y nuestra reunión los domingos a las 11, que todas ya son presenciales, hermano, y también la estamos emitiendo vía Facebook y vía YouTube. Recordando que los jueves, solamente los jueves, la iglesia, los intermedios y los secundarios suben a sus clases con unos excelentes maestros, hermano. Mi hermano Oscar Cervantes y mi hermana Verónica Mejía, esposos. Y obviamente nos acompaña su pequeño Evan Caleb a las clases. Así es que, hermano, no desaprovechemos a estos dos buenos hermanos, hijos de Dios, el cual dan su tiempo para que para que sus hijos puedan tener un crecimiento espiritual lo mejor posible y definitivamente mejor que nosotros que hemos crecido sin Dios, sin Cristo y después tuvimos un encuentro con Él. Creo que es un buen apoyo lo que están brindando los hermanos. Así es que aproveche, hermano, para poder llevar a sus secundarios intermedios a un crecimiento espiritual, lo que quizá usted no pueda, quizá por su tiempo, por lo que usted me quiera decir, puede llevar a los muchachos a que tomen su aprendizaje. Excelente, hermano. Así que, bueno, por lo pronto nosotros vamos a seguir en el libro de Romanos. Hemos terminado del 1 al 8 y ahora da un cambio radical nuestro hermano Pablo, quizá debido a una interpolación o interpretación o de algún hermano que está junto con él, una pregunta que le hace, o quizá de algunos rumores que están sucediendo en la iglesia de Roma con los hermanos judíos cristianos, donde se ha levantado el rumor de que Pablo, después de haber sido fariseo de fariseos y aventajado en la ley ante muchos de su edad o contemporáneos de su
estudio a los pies de Gamaliel. Le reprocha que ha olvidado a los judíos, a los israelitas, de hacerlos a un lado y solamente dedicarse a los gentiles, aunque él hasta cierto punto tiene una razón de estar haciendo eso, si es que fuera el caso, de que dijeran que está haciendo diferencia entre los judíos y los israelitas, el cual, por lo que veo yo a través de la Biblia, de hecho, en su capítulo número, creo, 24, 26 del libro de los Hechos, ya faltando poco tiempo para el arresto final de Pablo allá en Jerusalén, él hace voto, hermano Nazareo, allá en Corinto, para ir a las fiestas en Jerusalén y ahí pagar sus votos. Y de hecho, llegando, Santiago le dice, oye, están hablando mal de que tú estás hablando de otras cosas que no están en las Sagradas Escrituras. Y dice, mira, para que no haya problema, ve a pagar tus votos, los que hiciste, y llévate a otras 2 personas que están aquí que por causa de su economía no han podido hacer esos votos. Y ahí podemos ver, y obedece, Pablo obedece el ritual judío que se tiene que hacer para pagar ese voto. Quiere decir, hermano, que nunca olvidó de dónde él nació, de dónde él salió, aunque es cristiano y aunque él acaba de decir en algunos versículos anteriores a Romanos capítulo 9, hermano, por la fe el justo vivirá. O sea, ya no está hablando, sí, de hecho dice, ni judíos ni griegos, ¿no? Todos somos iguales delante de nuestro Señor, nuestro Dios, pero ahora quiere abordar un tema muy delicado, que es respecto a los judíos y hacerles ver que no, que Dios en su infinita misericordia nunca los ha dejado y nunca los dejará, porque son el pueblo escogido por Dios y Él va a tratar de poder decir todo lo que el Espíritu Santo le haga recordar para podérselos mencionar y poderles decir a los judíos convertidos, mesiánicos, que definitivamente Dios tiene un plan maravilloso para ellos y para todos los que creen en su nombre, pero todo empezó con el pueblo de Israel. Esto va a obedecer a 3 capítulos, al capítulo 9, al capítulo 10 y al capítulo 11. Yo quería, en lo personal, ir avanzando y darle salida lo más rápido posible al libro de Romanos, pero en verdad por respeto a mí mismo y como cristiano, como hijo de Dios, y hacia ustedes, mis hermanos, mis hermanas, me voy a ir como debe de ser. Sí, vamos a abrir las Sagradas Escrituras en Romanos capítulo número 9 y le vamos a dar lectura del 1 al 5. Por eso es que les comento como debe de ser. Yo quería hoy dar todo el 9, luego el 10, el 11 y así irme ya terminando prontamente y comenzar con otro estudio, porque no piense usted que esto es muy sencillo para uno, hermano, ¿no? Siempre he tenido un dicho, eh, cuando conocí a Cristo, hay que dar tiempo, dinero y esfuerzo. Y esto ha sido muy difícil, y más este capítulo 9, que más adelante en 2 o 3 temas o experiencias de las Escrituras que dé, es algo que me ha traído, llevo semana y media, casi trato yo de una semana antes ya tener el tema de la semana que viene, por los trabajos que tengo ministeriales, y estos trabajos no deben de interrumpir la obra, porque también he dicho que la noche tiene 12 horas más también. Entonces, para no interrumpir nada, trato esto, pero les aseguro, hermano, que el capítulo 9 es aunque está dirigido a los judíos creyentes, pues también es a los creyentes, por la adopción que yo les comentaba con respecto a que nosotros, los que no somos judíos, también somos adoptados por la promesa
que le dio Dios a Abraham y que en un momento más voy a tocar ese punto, ¿sí? Pero entonces, pues vamos a compartir la pantalla, hermano, con las Sagradas Escrituras y nos vamos a ir aquí, perfecto, al 9, capítulo 1, y nada más le vamos a dar lectura hasta el 5. Sí, hermano, Romanos capítulo 9, y le digo, así como les comenté la vez anterior, que tengo el pensamiento, bueno, no es que yo tenga, sino que en el libro de Mateo, capítulo 5, 6 y 7, es toda una unidad completa con respecto al Sermón del Monte. Aquí Pablo y los estudiosos, hermanos, los teólogos, la mayoría, si no es que todos, están de acuerdo en que el capítulo 9, 10 y 11 corresponde a una unidad que es una enseñanza y un recordatorio de Pablo hacia los israelitas, a los judíos, que Dios no se ha olvidado de ellos y que Dios también tiene ese plan maravilloso de salvación, igual que los gentiles. Pero aquí va a ser este espacio para hablar con ellos y decirles, mostrarles la misericordia de Dios a ese pueblo escogido. Comenzamos. Dice así Pablo: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahí me voy a detener, como está observando usted, aquí hay un punto y aquí termina una frase, un párrafo. En el 6, nada más la primera parte, digo, no que la palabra de Dios haya fallado, aquí ya entra otra parte. Por eso es que les digo a mis hermanos que predican, que dan enseñanza, que dan sobre todo predicación, hermano, que tratemos de utilizar párrafos completos para que la misma escritura da testimonio, da palabra de lo que se está tratando y para ayudar a los hermanos a comprender mejor las Sagradas Escrituras. Bien, entonces nuestra porción bíblica, el párrafo que vamos a estudiar hoy es Romanos capítulo 9, del 1 al 5. Ya hicimos, como les dije el domingo pasado, que tuve la oportunidad, le doy gracias a Dios, de que di la escuela dominical. Les llevé unas hojas para que fuera esas hojas la forma de observación, después de interpretación y después para qué sirve mi vida. Esta enseñanza es de lo mismo, la misma técnica. Acabamos de hacer la introducción hace un momento, yo les dije acerca de lo que Pablo está respondiendo en este capítulo 9 y de las murmuraciones y cómo él era un judío y siguió siendo judío hasta que según la tradición, en Roma le cortaron la cabeza, ¿sí? En la Torre Martinica. Comienza la parte que Pablo dice, verdad digo en Cristo. Fíjese, verdad, o sea, es una palabra afirmativa y luego viene una negativa. No miento, o sea, entre esta verdad que digo y que reafirmo que no miento, y que mi conciencia está estoy consciente de lo que voy a decir porque no voy a mentir y porque además es una verdad y pongo a Cristo por testigo.
Fíjese bien, los que nos ha gustado leer la vida de Pablo, que creo que son la mayoría de los cristianos, si no es que todos, es un hombre muy importante para nosotros. Él, Pablo, él está escribiendo que él va a decir ahorita una verdad con conciencia, no está ni sentimental, ni está apasionado, nada, sino está racionalmente cabal para decir, y pone por testigo a Cristo, y él asevera que no está mintiendo. Y además que el testimonio que el Espíritu Santo se ha mostrado en Pablo hacia los demás es un testimonio verdadero. Qué tremendo, ¿no, hermano? Imagínese usted si tuviéramos la oportunidad alguna vez, eh, no de que nosotros vayamos allá a donde está Pablo, sino que pudiéramos traerla a Pablo para que estuviera más tranquilo, bueno, creo yo un poco más tranquilo, no tan a lo mejor molesto o alguna cosa, ¿no? Digo, molesto por nuestras actitudes que llevamos de nuestra vida cristiana, pero vamos a suponer que usted invita a Pablo, a tal cual, a aquel que ha leído, a aquel que ha dado su vida, que ha visto cómo lo han golpeado, cómo casi lo matan, cómo ha padecido hambre, cómo ha estado enfermo, cómo casi se ahoga. A ese varón está junto con usted y están platicando y le va a decir, te quiero decir una cosa y quiero poner a Cristo por testigo de que lo que voy a decir no miento y el Espíritu Santo da testimonio de lo que digo es verdadero. ¿Qué dice usted? ¿Sabe qué haría yo, hermano? Yo dejaría de tomar café en ese momento y me pondría así, escucharlo con toda mi actitud para que no se me perdiera detalle alguno, porque creo que lo que me va a decir es verdad, ¿no? Es un hombre cabal, un hombre con mucha experiencia y como hijo de Dios, porque está, y además pone a Cristo por testigo. No, hermano, sería algo tremendo, ¿no? Pues así está hablando ahorita Pablo. Ahorita Pablo le está diciendo, ¿sabes qué? Si ustedes me consideran una persona que está guiada por el Espíritu Santo, que vengo de Dios y que Cristo Jesús me habló camino a Damasco, a ese lo pongo por testigo y que fue mi maestro por 3 años y que después de 3 años me nombró pastor de los gentiles y ahora he llevado el evangelio a Asia, a las partes de Galacia, a las partes de Europa y todo lo que yo he hablado, lo hablo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hay mucha interés, mucha atención en esta apertura que hace Pablo, de que lo que va a decir a continuación es verdad. Quizá no pone a Timoteo, no pone a Tito, a Filemón como testigo, porque quizá no están con él, pero pone a Cristo Jesús, el que si miente, Cristo se va a dar cuenta de sus mentiras. Y luego va a explicar por qué, comienza a poner a Cristo como su testigo y cómo es que el Espíritu Santo se mueve. ¿Qué está sucediendo? Y eso es por eso le digo que está respondiendo a una murmuración que está sucediendo en los tiempos de Pablo, en el cual él está diciendo que el pueblo de Israel no tiene la salvación como la tienen los gentiles, que para eso Cristo Jesús dejó a los israelitas y se fue a los gentiles y le dio la oportunidad de salvación y vida eterna. No es así. Miren, les voy a explicar, dice Pablo. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Esto es una parte muy, muy
importante, hermano. Él ha viajado y está viajando por varias partes del mundo, pero siempre trae una tristeza, siempre trae un dolor en su corazón. La palabra que utiliza aquí en griego es como un paro cardíaco, como paros cardíacos continuos. Yo no sé de esto, he platicado, me recordé a la hermana Isabel que sufría algunos paros cardíacos, y me platicó el dolor tan intenso que sufrió cuando tuvo ese paro cardíaco, y que fue muy, muy doloroso. Ahora, me imagino que este dolor es continuo, porque dice aquí que es constantemente, no lo deja. Y a pesar de que, se acuerda que él nos ha escrito, bueno, Cristo Jesús dijo, alégrense con los que están alegres, pero pónganse triste con los que están tristes. Entonces, Pablo lleva esa tristeza. ¿Y por qué lleva esa tristeza? Porque él tiene una experiencia de ese celo judío que existe. Aunque hayas conocido a Cristo Jesús, las tradiciones y las leyes no las puedes apartar de tu vida cristiana, que fueron enseñadas desde pequeñito y que vienen de generación en generación y que vienen de parte de Dios. Esto hace que la aflicción que tiene Pablo y ese dolor de continuo, dolor fuerte en su corazón, sea lo que ocasiona que no está a justo, que no estás libre de esta opresión en su corazón que tiene por causa de los hermanos. Recuerde usted que Pablo había regresado con mucho éxito de su primer viaje misionero, tomando su barco hacia Chipre y después internándose al continente asiático y yendo a las tierras de Galacia y regresándose, hermano, después de Galacia tomar su barco en Pergue, regresa otra vez a Antioquía de Pisidia, y ahí cuenta con los hermanos como Cristo Jesús había bendecido en grande manera a Bernabé y a Pablo, hermano, y cómo se habían abierto iglesias que seguían que ahora crecían y seguían alabando a Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la iglesia de Antioquía de Pisidia se alegraba y se gozaba porque ellos oraron por Pablo y Bernabé porque el Espíritu Santo les decía que ya era hora de salir. Ellos obedecieron, la iglesia obedeció, la iglesia apoyó económicamente, ellos se fueron, regresaron con victoria, toda alegría, porque muchos judíos en Antioquía de Pisidia se habían convertido a Cristo Jesús. Obviamente estamos hablando desde Bernabé y Pablo, juntamente con otros judíos que también estaban ahí, y muchos gentiles se convirtieron. Era una fiesta increíble, porque recuerden ustedes que los dones se manifestaban con claridad en la iglesia de Antioquía de Pisidia, y estando en esa fiesta, en esa alegría de gozar los triunfos que Dios les dio a Pablo y a Bernabé para que se llevara el evangelio y se extendiera el reino de los cielos en esas ciudades. De repente vinieron hermanos de Jerusalén a ver qué estaba pasando en Antioquía de Siria, Antioquía de Siria. Y los vieron a los hermanos que alababan y glorificaban. Quizá escucharon a algunos hablar en lenguas, otros profetizando, otros, hermanos, haciendo señales de sanidad. Muchos milagros estaban sucediendo allí en la ciudad de Antioquía, a los que se les llamaban los cristianos. La iglesia cristiana, a partir de aquí le voy a llamar la iglesia cristiana de Antioquía de Siria. Y estando ahí, Pablo escucha que los hermanos que vienen de Jerusalén les dice que para que se vuelvan ellos verdaderamente cristianos, tienen que circuncidarse. Para que se vuelvan cristianos, tienen que seguir la ley de Moisés
y todos los rituales y también ir a las fiestas y ceremonias que en Jerusalén se celebraban. No le pareció bien a Pablo, hubo una discusión muy fuerte, los hermanos dirigentes, los que estaban ahí en Antioquía, dijeron, ¿saben qué? La única forma de remediar este asunto es ir a Jerusalén y que los hermanos de Jerusalén, las autoridades espirituales que Dios ha puesto, nos digan qué tengamos que hacer. Y enviaron a Pablo y a Bernabé, juntamente con otro hermano, a Jerusalén, y se reunieron en una casa y estaba como mediador Santiago, el hermano de Jesucristo, judío. Al entrar, obviamente es Pablo, lo dejan pasar, Bernabé pasa, pero el acompañante, no recuerdo bien su nombre, no lo dejan entrar porque no era circuncidado. Estamos hablando de una reunión, un primer concilio en Jerusalén de hermanos cristianos, hermanos judíos cristianos, hermanos judíos cristianos, donde empezó todo, en Jerusalén, con judíos. Y llega el momento, el desacuerdo tan fuerte, gritos del lado de los hermanos opositores y gritos del otro lado del hermano Pablo, oponiéndose a las reglas que querían poner para que alguien se convirtiera a Cristo. Les digo esto para que vean la situación tan complicada que está Pablo pasando ahorita en Roma, pero él ya tiene la experiencia, él ya lo vivió, él ya sabe cómo enfrentarlo y cómo remediarlo, porque cuando tuvo la experiencia por primera vez, llegó tan fuerte la molestia de los hermanos de un lado y del otro, que Pedro por fin abre su boca, y de su boca sale una voz de que se calle todo el mundo porque va a hablar, y él les habla acerca de lo que sucedió con Cornelio, que Dios no había hecho acepción de personas. Ahí se calman todo el mundo ya se calma, los que estaban ahí gritando se tranquilizan, Santiago vuelve a tomar el control y solamente pone algunas situaciones como que los hermanos creyentes en Antioquía de Siria dejaran la fornicación. Usted puede decir, hermano, ¿cómo no? Un cristiano fornicando, adulterando. Recuerden que para ellos eran tradiciones. Si usted se iba a celebrar el aniversario o iba a hacer sus votos, el aniversario allá en Éfeso, a celebrar la diosa Artemisa, donde era de la fertilidad, pues ahí tenía que tener alguna relación con alguna de las diosas o de las unas mujeres diaconisas que servían a esa diosa para poder celebrar ese aniversario. Entonces era una cosa normal entre las personas, la fornicación y el adulterio, pero para los judíos no, porque Dios les había dado esa promesa, no promesa, esa obligación de que no tenían que fornicar ni adulterar. Entonces a Pablo le pareció bien, también le pareció bien que no comieran, no tomaran sangre, que bebieran sangre de animal. También le pareció bien, porque te recuerdo que también para la fertilidad del varón, la sangre de los toros, era muy, muy, acostumbrada, ¿sí? En los rituales también se prohibió porque, para nosotros, bueno, para los cristianos o para los judíos la sangre es vida y solamente la da Dios. Entonces, esas situaciones y que no tuvieran idolatría. También es una costumbre que había. ¿Les pareció bien estas tres cosas?
y se fueron. Pero vean qué difícil para Pablo el poder decir que la fe es por gracia y no por obras. Y a algunos judíos decían, es que sin obras es imposible que la fe se vea, y Dios nos dio todo esto para poderlo seguir y seguir cumpliendo. Y Pablo les decía, bueno, está bien, pero eso nos los dio a nosotros, a los judíos. A ellos es la gracia. Y pasan los meses y pasan los años, hermano. Los años. Y el asunto sigue igual. ¿Y qué creen? Que hoy sigue igual. Hoy sigue igual, hermano, que los judíos, los hermanos que creen en Cristo y se convierten al judaísmo, o son prosélitos más bien, y los judíos, pues sí, se requieren ciertos rituales para seguir esto, ¿no? Pero bueno, a lo mejor no hemos podido entender bien el capítulo 9. Y esto también lo debemos de atender muy bien para poder nuestra mente, hermano, nuestro corazón, abrirlo y saber de la grandeza y el poder de Dios, que Él hace lo que quiere hacer porque Él es Dios. Así que seguimos adelante. Entonces, ¿ya entendimos por qué tiene este dolor continuo? ¿Ya lo entendimos? Porque los hermanos judíos están queriendo seguir haciendo lo que sus tradiciones los llevaba. Y eso no está mal, porque Pablo por eso les dijo, nosotros, o sea, ¿se acuerdan lo que le dije a la introducción? Que por ahí así del capítulo, los últimos 3 o 4 capítulos de Hechos, al terminar Hechos, hermano, el libro de los Hechos, Pablo hace voto nazareo y regresa a Jerusalén y, y hace los votos de ir diariamente con los levitas a que le digan, bueno, a cumplir su voto, bañándose, ir a orar diario para el último día ya meterse al estanque y poder celebrar el voto. Pablo, por eso él decía que los judíos, al cual Dios les había dado la palabra, pues, que sigan con la palabra tal como se les dio en el desierto, o tal como Moisés se los expuso. Y nosotros, por la gracia, debemos de entender lo que les sucede a los judíos y también lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, él siendo fariseo y hablando con los hermanos, continúa con esa constante taquicardia, ¿no? Dolor y tristeza cuando habla con un judío cristiano. Y sigue y continúa, porque parece que el 2 y el 3 deben estar juntos, pero bueno, los hermanos los separaron. Está bien. Porque aquí dice, porque esa es la razón. ¿Sí? Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Es durísimo esto, durísimo. Dice que él, fíjese, él ha predicado, hermano, que apartados de Dios, de hecho lo dice en el 1 y en el 2, eres un hombre inexcusable. No te puedes justificar que no conoces a Dios y que haciendo todas estas cosas de males tendrás la muerte, y en la muerte será el lloro y el crujir de dientes. Y entonces morir apartado de Dios es verdaderamente perder toda esperanza, toda luz y sufrir eternamente y para siempre. Pues bien, Pablo acaba de decirles que él desearía que él sea anatema. La palabra anatema, hermanos, es separado, o los profetas, Isaías y los profetas, cuando decían anatema, era
maldición, maldito, como fue Cristo en la cruz del Calvario. Fue maldito, fue un anatema, porque decían que blasfemaba en contra de Dios. A pesar que Pablo tenía una visión muy amplia y sabía lo que es el infierno y sabía lo que eran las tribulaciones y la muerte espiritual tan fuerte que existe en el ser humano, dice, no le importa y dice que está como testigo el Espíritu Santo, bueno, está testigo Cristo Jesús y el Espíritu Santo le revela lo que tiene que decir porque es verdad y lo respalda el testimonio del Espíritu Santo en su vida. Y entonces aquí él está hablando de corazón y dice, yo quisiera ser maldito y separado de Cristo si esto fuese la solución, porque amo a mis hermanos y mis parientes según mi linaje, según mi carne, israelita, judío, hebreo. Claro está que Dios no le concedió esto, ¿sí, hermano? Disculpe que exprese mi sonrisa, mi alegría, porque a veces son cosas que nosotros queremos, pero Dios tiene otros planes. ¿Cuántas veces o algunas veces quizá usted ha dicho en su desesperación y en su tristeza, en su melancolía, cuántas veces yo quisiera mejor estar en lugar de mis hijos, de mis padres, en esta enfermedad, porque yo quisiera que se sanaran, aunque yo diera mi vida, ¿no? O por aquí estoy viviendo, si me vas a quitar a tal persona, ¿no es cierto? Déjamelo, doy mi vida a cambio de que sea yo. No, no es así, no es así. Pablo lo está expresando porque tiene esa necesidad de decirlo, porque él sabe que no, de todos modos no va, él lo puede decir, pero no va a suceder. Él quizá está recordando la vez que Moisés le pidió a Dios, si se acuerda, en Éxodo capítulo 32, le dice Moisés a Dios que le quite la vida para que no destruya al pueblo, sino que van a decir las otras naciones. Oye, este es tu Dios que destruyó a todos y te dejó a ti vivo, mejor quítame la vida, pero preserva la vida a ellos. ¿Sí recuerda? Y no le quitó la vida a Moisés, ¿no? Lo dejó vivo, ¿no? Eh, Cristo, bueno, Cristo, también él entregó su vida, por nosotros y se hizo maldito. Nada más que aquí sí fue aceptado y está a la diestra de Dios Padre. Eso lo puede ver usted en Gálatas capítulo 3, versículo 13, en cómo Cristo se hace maldito, pero también, hermano, es por nosotros, por amor. Esto quiere retomar, no, Pablo, tratando de desear que, que los hermanos, los judíos, los israelitas, conocieran de Cristo bien y fueran salvos. Por eso es que quiere dar introducción a que él no está en contra de los israelitas ni tiene nada que ver. Es cierto que él era fariseo, es cierto que se convirtió al cristianismo, es cierto que le está hablando a los gentiles, es cierto que los gentiles están teniendo la salvación y la vida eterna, pero es cierto que también los judíos que se acerquen lo tienen como Aquila y Priscila, como Bernabé, como todos aquellos discípulos, como aquellos todos judíos que han creído en Cristo Jesús y no se han apartado, hermano, y que están en el Espíritu. Aquí Pablo, hermano, él entiende que quiere explicarles y exponer delante de ellos su gran necesidad de poder, hermano, explicarles que les ama. Y les ama a tal grado que a pesar de que él conoce las situaciones y circunstancias cuando el hombre se separa de Cristo Jesús,
Entonces, hermano, es una vida triste, fatal, y cada día de mal en peor. Y a él no le interesa. A él, hermano, quiere darles a entender a los que están escuchando la palabra que si fuera por él, los cambiaría para que ellos entendieran, todos los hermanos, todos los judíos, todos los israelitas, comprendieran el amor de Cristo, y aunque él se separara de Cristo. Entonces es algo muy intenso, muy fuerte, lo que desea. Vuelvo a decirle, el deseo no pasa nada, porque no se lo iba a conceder Cristo Jesús, no se lo concedió, no le dijo, bueno, dame tu vida, entonces, no, o sea, el libre albedrío y la palabra viva y eficaz que penetra en los corazones duros es lo que hace el cambio, y es Cristo Jesús el que transforma y el que lleva a los seres humanos a su presencia. Y continúa. ¿Quiénes son estos hermanos y parientes según la carne? Y dice Pablo, estos son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Aquí va a poner, hermano, al mismo nivel a Cristo Jesús y a Dios como uno solo, y que esto vino desde la antigüedad, desde los patriarcas, hermano, desde el inicio de todos. Y el 4. No sé si doy vueltas a las explicaciones o estoy explicando bien porque me estoy tardando mucho. Yo a estas alturas estaba yo esperando terminar, hermano, la exposición, por eso es que le digo que no se puede. Y voy a entrar al texto más complicado del párrafo. El texto central es el 4, con el apoyo del 5. Mire, y por eso es que le he estado diciendo que sea paciente conmigo, hermano, hermana, y ayúdeme, también trabaje conmigo. Estamos en la técnica de interpretación. Si seguimos así constantemente haciendo este trabajo, esta práctica, el día de mañana usted va a ser un experto. No es que yo sea experto, me faltan muchas cosas, pero usted puede mejorar y puede mejorar estas técnicas, porque ahorita estamos en la técnica de interpretación. Y dice así, que son israelitas. Fíjese, ¿cómo es esto? Abraham, siendo de edad avanzada, tuvo un hijo con Sara. Tuvo más, pero por eso dije con Sara, su esposa. Isaac. Él tuvo 2 hijos con su esposa. Tuvo más, pero los principales 2 hijos con Rebeca. Jacob, Esaú. Es el nombre que les puso Isaac. Pero después Dios le cambia el nombre a Jacob y le llama Israel. En el 4 es a donde Dios o el Espíritu Santo toca el corazón de Pablo y su mente, y no les dice los de Jacob, los hijos de Jacob. Dice los hijos de Israel. Por eso es que le digo, esta técnica de interpretación es sumamente importante y es a donde hay que dar el tiempo. ¿Amas a Dios? Dale tiempo. Esfuérzate. Da dinero. Tú dices, soy una persona muy ocupada y sabes que yo te creo. En verdad que yo te creo. No dudo alguno. Pero te digo, la noche también tiene 12 horas.
Así es que ya con eso no me vas a decir que no tienes tiempo. Sigue dándole al César lo que es del César, pero dale a Dios lo que es de Dios. Israelitas. Jacob, la palabra Jacob quiere decir usurpador. Ellos entienden perfectamente bien esto. Nosotros, tú y yo, nos cuesta trabajo, porque si no has leído el Génesis y no has leído qué pasó con, con Esaú y Jacob, no vas a entender por qué le dice Israel. Cuando Jacob usurpó la identidad de su hermano Esaú y se disfrazó como Esaú, y su padre Isaac lo bendijo y le dio la primogenitura, inmediatamente huyó de las tierras donde estaba Isaac y su familia. Llegando el hermano Esaú guerrero, pidió la bendición y la primogenitura de su padre, el cual le dijo: no te la puedo dar porque se la di a tu hermano Jacob. Este salió tras de Jacob para matarlo, ya no lo encontró porque ya había avanzado y no sabía dónde había ido. Nosotros sí. Fue a Aram. Y en la ida hacia el desierto, él en la noche lucha con un ángel. Y hasta después de que estuvo luchando, dice que el dedo de Dios toca la coyuntura de Jacob, queda descoyuntado y su dolor es intenso, y entonces le pide a Dios que lo ayude, que le dé fortaleza para seguir adelante, y en ese momento Dios le dice: me parece bien, ya se quitó toda esa astucia, todas esas cosas que tenía en su mente, reconoce y reacciona que Dios es grande y poderoso, le pide perdón al Señor y le pide que le ayude. En ese momento Dios le dice: ya no te vas a llamar Jacob, sino te vas a llamar Israel, el que lucha con Dios, no contra Dios, el que lucha con Dios. Ahora vas a estar conmigo, ahora vas a esforzarte a trabajar ya no con tus astucias, con todas tus artimañas que has hecho a través de tu vida, sino ahora con lo que yo te guíe, y vas a estar conmigo y yo voy a estar contigo. Entonces, por eso Pablo le dice a él: los israelitas, no los hijos de Jacob, ¿sí? Los que luchan con Dios, los cuales son la adopción. Esa palabra, hermano, de adopción es muy continua. Perdón, en Jacobo es 32, también la puede buscar en Génesis 32, 28. Aquí el pueblo adoptado por Dios. ¿Se acuerda, hermano, que Dios dijo: no había un pueblo porque se había perdido de los tiempos de Noé, y llegó Nimrod, empezaron a alejarse otra vez de Dios, empezó la confusión de lenguas, y no hay el Dios que se había presentado desde Noé, y toma a Abraham y le dice que él va a tener una promesa y va a tener una adopción, un pueblo que Dios les va a dar para que puedan ellos ser también su pueblo. Y entonces las Sagradas Escrituras nos dicen que el pueblo Israel, Dios tomó a Abraham para hacer un pueblo escogido, un pueblo apartado, para que pueda él anunciar a todo el mundo las grandezas que Dios ha hecho, y levantar a ese pueblo, hermano, con, con poder, alumbrarlo, diferente a todas las naciones, diferentes a todos, hermano, porque es el pueblo que Dios lo había escogido. Imagínese usted, el de poder dice: ¿sabes qué? Tú eres el... Había muchas naciones en el mundo ya pobladas, hermano, muchas, pero Dios tomó de la nada a Abraham para formar una nación y adoptar a todos estos hijos, hermano, para que pudieran dar fe y credibilidad
de que hay un Dios que existe para siempre, hermano. Y esto fueron los israelitas. Luego dice la gloria, los cuales son la gloria. Ellos son los únicos. No hay otra nación, no hay otra nación que hayan visto la gloria de Dios, hermano. ¿Se acuerda usted todas las señales que hizo Dios con el faraón cuando estaban ellos en Egipto presos? Se liberaron. Luego, estando en la orilla del río, del mar muerto, del mar rojo, perdón, se abrió el mar porque los carros de faraón los perseguían y pasaron por ahí. Y no es cierto que después Esteban en Hechos capítulo 9 nos dice que es el día en que Dios les habló, había relámpagos, había fuegos, hermano, había fuego. Y no nos dice Deuteronomios también que fueron por Moisés a decirle, oye, Dios está hablando y sube tú porque nosotros no queremos ir, porque qué tal si nos matan. O sea, vieron. Y luego, hermano, en el transcurso, ¿no es cierto que una columna de fuego alumbraba por las noches y luego en la mañana de humo, hermano? ¿No es cierto? Y en el arca después no nos dijeron, hermano, que la presencia de Dios se llenaba. No cuando hicieron el arca y cuando fueron a celebrar esto, no se llenó todo, hermano, de la gloria de Dios, que ni quiso entrar Moisés ahí porque estaba esto. La luz era algo impresionante. ¿No nos los dice las Sagradas Escrituras? ¿No nos dice también cuando hicieron la celebración y terminaron el templo de Salomón, hermano, en Jerusalén, ya tomando la tierra, que dice que la presencia de Dios también estuvo sobre ese lugar? Es al único, son a los únicos, al único país que Dios se ha mostrado, hermano, que Dios se ha mostrado la gloria. Esto es, como algo nacionalista, ¿no, hermano? Como el mexicano, ¿no? Como aquel que dice, o sea, en México son el único país donde verdaderamente el chile se disfruta, es porque es nacional, es mexicano. No es que estoy comparando la gloria de Dios con un chile mexicano. Estoy diciendo que es algo que hace que el mexicano sea diferente. Esto hace que los judíos sean diferentes, los israelitas, aunque también podemos decir judíos, ¿no? Pero ahorita lo vemos por qué. Pero los israelitas, de hecho, hermano, hoy en día, en 2021, si usted se fija en los países del mundo, el país se llama Israel. Israel, no Jacob, no Judá. Israel, el que lucha con Dios. Ellos vieron y verán de acuerdo a lo que Dios tomó de ese pueblo. Y usted puede decir, entonces va a ser acepción de personas porque eso es la soberanía de Dios, hermano. Disculpe mi respuesta. Eso le corresponde a su soberanía de Dios. Así como yo, por más que haga un esfuerzo y luche, difícilmente voy a decirle al presidente lo que tenga que hacer. Casi es imposible. Es lo mismo, yo no puedo decirle a Dios por qué los israelitas es diferente a nosotros. Porque son la adopción, porque son la gloria. Luego viene otra palabra que, entonces, si se fija en mi formación, en mi desarrollo de predicación, de enseñanza, las cosas que no me quedan claras las tengo que estudiar, las tengo que abrir para poder yo explicarla y pueda ser algo más impactante, sin contar que el Espíritu Santo respalde y sin contar que el Espíritu Santo que tienes en tu vida
y mi Espíritu Santo no es que sean dos, es el mismo. Se juntarán, impactarán tu vida, impactarán mi vida, y la palabra de Dios es viva y eficaz como una espada de dos filos. Esto es lo importante que tenemos que hacer, porque somos nosotros responsables de poder transmitir e interpretar una palabra viva y eficaz que deleite los corazones y sea en nuestros oídos, hermano, música celestial. Entonces ya vimos la gloria. Ahora viene el pacto. Nuestro Dios, sí, ya lo dije, así es, hermana. Ya la escuché, hermana. Nuestro Dios es un Dios de pactos. Ha hecho pactos todo el tiempo, todo el tiempo. Y lo hizo con Abraham y lo cumplió. Y él les dijo, él les ha dicho, si tú no te separas de lo que te estoy diciendo, ni a la izquierda ni a la derecha, y sigues por el camino que te estoy mandando, entonces estarás conmigo eternamente y para siempre. Yo soy tu Dios que te guardo, que te esfuerzo, pero cumple lo que yo estoy pactando contigo. Es cierto que han fallado, es cierto que no se ha cumplido muchas cosas, no por él, porque él ha hecho los pactos, y eso es lo que hizo el pacto con Israel. A Israel le dijo a Abraham, le dijo a Isaac, le dijo a Israel, le dijo, hermano, a Salomón, le dijo a David, sí, a los profetas, que cumplan sus pactos, que no se aparten, pero continuamente el pueblo, hermano, no obedece y se apartan del pacto que ha hecho Dios, de estar siempre con ellos eternamente y para siempre, en todo lo que ellos emprendan, poner a Dios, hermano, en primer lugar, y esto, hermano, Dios recompensará, hermano, o cumplirá el pacto que hizo con el pueblo. La promulgación de la ley. A nosotros, los mexicanos, nos dieron una constitución. Tenemos la constitución. A nosotros nos dicen, hermano, lo que tenemos que hacer, porque tenemos que seguir la ley. A los judíos, a los israelitas, Dios les dio la ley. ¿Sí? A los israelitas, Dios les escribió las ordenanzas y los decretos que tenían que hacer en toda sus vidas. No a ti, no a mí. Es un pueblo bendecido. Qué intenso, hermano, tener la ley de Dios y poderla cumplir sobre todo, porque esto es esto es de Dios, no de los hombres. El culto y las promesas. Aquí el culto, quizá nosotros, los hermanos evangélicos, les llamamos, vamos al culto, ¿sí? Porque Dios les dio a él la forma ceremonial, cómo deben de vestirse los sacerdotes, cómo deben de estar el pueblo, cómo deben de ir, qué deben de llevar, cómo deben de alabar, o sea, todo el Señor se los dio. Aquí ya hemos distorsionado un poquito o un muchito las cosas, ¿no, hermano? De nuestra forma de alabanza, de expresión, pero Dios les dio a ellos el culto, la forma de cómo adorar a Dios y cómo Dios los iba, hermano, a estar con ellos en esa adoración, con esos pactos y estas promesas que hicieron. Las promesas, hermano, porque viene aquí abajo a lo cual los patriarcas y los cuales según la carne vino Cristo. Esa es una promesa que les dijo que les iba a mandar un Mesías. El Mesías el cual los iba a llevar, hermano, a la vida eterna. Y ahora resulta que Pablo le está diciendo, hermano, que esto de los patriarcas del Antiguo Testamento, Dios estaba hablando y les ha dicho a los patriarcas cómo iba a venir Cristo. ¿Se acuerda? Según José, el linaje de José, aunque es su tutor terrenal, de María viene del linaje de David. Los dos son del linaje de David, el cual el Señor había prometido que de él iba a salir el Salvador,
para poder, hermano, llevar a los judíos a una vida eterna, el cual no todos creyeron, hermano. No todos creyeron porque aquí le está diciendo Cristo, es el ungido. Palabra griega, Cristo, Mesías. Palabra hebrea, Mesías. Judía, Cristo griego, Mesías judío, y los dos quieren decir ungido. El ungido Cristo, ¿quién cree? Dice Pablo, es Dios. Aquí no hay, hermano, más duda que decir. Y dice, y es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Qué parte tan hermosa de 5 versículos acabamos de entender cómo se introduce Pablo para poderle mencionar en estos 3 capítulos. Lo único que leí, hermano, fue el 5 versículos de un capítulo 9. 5. Y creo que ya me excedí del tiempo. Discúlpeme, hermano, pero voy a procurar llevarme los 30, 40 minutos que había dispuesto en mi corazón para no cansarlos. Pero ¿qué hago? Ignoro todo lo que el Señor me dio. Quito esta alegría y este gozo de poder transmitirles, hermano, cómo el Señor puso a su pueblo, el cual yo ni tan siquiera he dicho algo en contra del pueblo judío. Yo digo, está bien, los judíos tienen que cumplir lo que estoy estudiando, leyendo, lo que Dios les dijo, pero si yo no soy prosélito judío en la carne, si no soy cristiano en la fe, entonces el Nuevo Testamento es el que me lleva a mi fe a Cristo Jesús, el cual no puedo yo tener el Nuevo Testamento sin el respaldo del Antiguo Testamento. Por eso es que siempre mi intención será, mientras yo pueda, comenzar a predicar del Nuevo Testamento, y si quiero tomar pasajes bíblicos del Antiguo, los puedo encontrar en el Nuevo para poderme irme hacia atrás, terminar lo que quiero decir y volver hacia adelante para poderles explicar lo que Cristo quiere decirles a ustedes. Así que, hermano, pues pues va a estar un poquito largo esto. Mire, si piensa que no les es útil, estamos a mitad de septiembre. Sería septiembre, octubre. Si gusta ver mis transmisiones allá por noviembre, la primera semana de noviembre, quizá ya terminé los 3 capítulos de Romanos, y si gusta, si le interesa, ¿no? Claro, seguir viéndolo, bienvenido, bienvenido. Pero si siente que es un poco cansado, hermano, le damos gracias a Dios porque hay muchas opciones más. Pero bueno, seguiremos con esto, hermano. Dios les bendiga, porque este es el inicio, porque vendrán en 2 semanas más quizá algo, hermano, donde no he podido encontrar paz en mi corazón con respecto a esa lectura. Y me hace, hermano, esforzarme más para que yo les pueda transmitir algo que al sentir que Dios me ha dicho que les diga a ustedes. Dios les bendiga. La paz de Dios, hermanos. Nos vemos el jueves 6:45. Vamos a festejar a Cristo, hermano, en la libertad que nos dio de poder, hermano, romper con las fiestas, hermano, terrenales, y seguir con las fiestas espirituales para la honra y gloria de Dios. La paz de Dios, hermanos.